con la CEA en la segunda ola, articulé así. Y bueno, les comento un poco la situación que tuvimos. Más que nada para ver cómo la enfrentarían ustedes. La señora es una señora funcional de 76 años que yo tenía antecedentes de gastritis crónica por vena y supuestamente la resección de un tumor benigno. Un dolor abdominal crónico no estudiado y bueno, niega consumo de enolismo o, niega enolismo o consumo de corticoides o creo que tenía algo por su dolor crónico, algo de consumo que lo puse ahí como importante, que venía consumiendo como analgésicos antiinflamatorios por este dolor abdominal no estudiado, digamos. Bueno, la señora lo representé en estas imágenes, llegó, digamos, con deterioro del sensorio, pálida, con tendencia a la hipotensión arterial, taquicárdica y visiblemente con hematemesis y melena, o sea, las dos cosas. En ese contexto se decide, digamos, estaba como para intubar, se la ventiló a la señora, quedó en ARM y por hallazgo crítico de hematocrito, digamos, en el laboratorio, previo igualmente a saber que le habíamos pasado las transfusiones y el bolo de omeprazol, digamos. Bueno, y ahí se activó toda la secuencia con gastroenterología para la endoscopia. Creo que tenía un hematocrito de 13, si no me equivoco. O sea, estaba en rojo, valor crítico, pero ya previo a saberlo, ya le habíamos pedido las transfusiones. Ahí vinieron de urgencia. Tenía 13 de hemoglobina con 5 de láctico. Sí, sí. 13 de hematocrito con 5 de láctico. Perdón, 13 de hematocrito quise decir. Perdón. Y bueno, y ahí estas son como las secuencias de, no sé si pueden llegar a ver que tiene como una úlcera ahí. ¿Pero cuál es el golpe? El capito. Y ahí está dando. Y ahí tiene como una úlcera que era Forres 2B, si no me equivoco. Bueno, Forres 2A. O sea, cuando entramos tenía la curvatura una úlcera de 6 centímetros. Así, 6 centímetros que tenía un coágulo adherido y en una parte y otra parte tenía un fondo de fibra. Entonces lo que hay que hacer ahí siempre es remover el coágulo para ver si debajo hay un vaso visible para poder tratar. Eso es lo que hicimos, lo removimos y hay un vaso que estaba difícil de clipar porque era muy friable y era muy ancha la base. Entonces, bueno, ahí Dante mal también. Y nosotros le tuvimos poner los 4 clips y adrenalina local. ¿El paciente era una úlcera ácido péptica o una úlcera tumoral? Era especialmente como un tumor, que no es muy claro. O sea, eso la verdad que no se puede definir bien en esa endoscopía porque está ya en la sangre y por eso es que se repite a los 2 meses en general. No habría que repetirlo y hacerlo, pero la verdad que no parece una opción. Bueno, y el debate es como si, a ver si sigue acá esta parte o no. Esto, para debatir esto, ¿verdad? No fue nada. Si se el otro componente, la paciente estaba por privado. Claro. Bueno, y yo quisiera saber datos de plaquetas. ¿Hay datos de eso? No, de actividad pudiendo. Claro. O sea, me parece que no tenía trastornos del coagulograma, digamos, nada. Y la está por ahí, me parece. Pero no estaban anticoaguladas. No estaban anticoaguladas. Todo en orden, excepto todo en orden, excepto el hematocrito y el láctico. Si es un anticoagulado con TP de 17%, vamos a ir a abordar muchos factores de la población. Perdón, la señora no estaba anticoagulada, pero bueno, es un shock hemorrágico, se reanima con glóbulos hemoderivados, rojos, plaquetas, plasma. En este caso, las plaquetas estaban, no me acuerdo el valor, pero no estaban por debajo de 100.000, con lo cual plaquetas no se pasó, pero sí se reanimó con plasma y con factores
Y se piden como es el shock hemorrágico, ¿no? un cuadro grave. ¿Crees datos del coagulograma? A ver. Entra con. A ver, primero, bueno, 57.000 plaquetas, que después fueron Ay, ascendiendo. no recuerdo. Sí, no me acuerdo. Tiene un TP de 94 y otro de 70, así que estable. Y KPCT de 22. Una clase de ortopédico, sistema polémico, claro, para los estudios controlados. Ahora es la discusión de qué pasamos y cuándo. Claro. Más que nada enfocándonos como al ácido tranexámico. Y ahí, para... Sí, por ejemplo, nosotros, más allá de los valores, queríamos hacer hincapié en otro debate que, bueno, obviamente se reanima con plaquetas, factores, eso ya lo sabemos, está escrito en todos lados, no hay mucha ciencia en eso más allá de los valores, pero bueno, queríamos hacer hincapié en esto que sí hay controversia, que es en el ácido tranexámico. Sí, bueno, y ahí para remitirme un poco a la evidencia, bueno, este es un estudio del Lancet, que lo dejo más para después. Tenemos como parte de la evidencia el CRASH 2 y CRASH 3, que son estudios, digamos, pero que se hicieron en pacientes, o sea, son ensayos clínicos en realidad, multicéntricos, que utilizaron aproximadamente 20.000 pacientes adultos, divididos en dos subgrupos. A algunos se les administraban ácido tranexámico 1 gramo, digamos, en bolo, a pasar como en 10 minutos, y un mantenimiento de 1 gramo cada 8 horas, como para ver si reducía el impacto en cuanto a muerte y otras complicaciones como sangrado, oclusión vascular y fallo multiorgánico. ¿De qué tipo de pacientes eran estos? Claro, en traumas, en pacientes con trauma grave. Son traumas que los médicos anticipan que va a tener sangrado. No falta que Y serían pacientes adultos que en general, la mayoría en la tabla 1 decía como que eran más hombres, entre 20 y pico y 40 y pico de años, y que tenían que ser, digamos, dentro de las primeras 8 horas de ocurrido el evento, con un sangrado significativo representado por una tensión arterial sistólica de menos de 90, o taquicardia, o ambas cosas, o que evolucione en estas próximas horas con un evento, digamos, hemorrágico franco. Y bueno, ahí mostró que tenía utilidad pasar el ácido tranexámico dentro de esas primeras 8 horas del trauma, y que no generaba, digamos, eventos adversos, pero más que nada de trombosis, digamos, oclusión vascular. Inclusive permitía como también pasar, bueno, otros efectos secundarios, digamos, era como reducir el tiempo de internación, de transfundir hemoderivados, etc. Y en igual, una segunda evidencia, digamos, sería como el CRASH 3, pero en vez de ser pacientes con politrauma, digamos, eran los pacientes con un traumatismo cerebral. También un ensayo clínico multicéntrico, también habían más o menos 12.000 pacientes, 12.700 pacientes que tenían un sangrado por tomografía o un trauma encefálico dentro de las primeras, digamos, dentro de las primeras 3 horas del suceso, con un Glasgow menor de 12, pero no menor de 3, digamos. Ahí quizás por el tema de que el traumatismo es tan grave que quizás pasarle ácido tranexámico a un traumatismo tan grave no tiene como mucho sentido, digamos. Y también era como ver el impacto sobre el riesgo de muerte a los 28 días, siempre y cuando el ácido tranexámico se dé, digamos, dentro de las primeras 3 horas. De la misma manera que en el caso anterior, un gramo en los primeros 10 minutos y después un mantenimiento de 1 gramo cada 8 horas. En este caso también eran la mayoría pacientes varones de entre 25 y 40 y pico de años. Y en ese contexto también se vio que en las hemorragias, por ejemplo, ginecológicas o uterinas, también se podría utilizar el ácido tranexámico, y hay estudios como que, a diferencia de este que mencioné antes del Lancet,
este acá, digamos, el HAL-IT, que en general utilizaba pacientes que, por lo menos por tensión arterial sistólica, parecían estar como un poco más compensadas, tenían por encima de los 90 milímetros de mercurio. Quizás ahí en ese caso, en este tipo de pacientes, sí vieron que era contraproducente pasar el ácido tranexámico, y hay estudios como un poquito más pequeños, como este, digamos, que encontramos con Anabel acá en la revista cubana, digamos, de la efectividad del tratamiento con ácido tranexámico, que en este caso ellos mostraron que sí estaría como, utilizaron, digamos, recolectaron pacientes entre 2016 y 2018, fueron 89 pacientes, no fueron muchos, a los cuales algunos le hicieron tratamiento conservador y a otros le hicieron el tratamiento conservador o convencional, más la utilización de ácido tranexámico. Y bueno, ahí en este caso, por ejemplo, pero con un estudio con pacientes, una muestra muy chiquita, 89, sí vieron que tenía cierta utilidad. El tema es que, o sea, quizás es muy poca el tamaño de la muestra, y hay otros un poquito tienen más, reclutaron más pacientes como para demostrar que quizás no era conveniente, pero el tema es que por ahí no estaban en franco shock hemorrágico, digamos. Y este sí, en los pacientes que usaron. Perdón, lo que queríamos reflejar es que quizás no hay, o sea, el artículo primero, que no me acuerdo el nombre, yo soy muy mala para los nombres propios, el primero, habla de que no hay que pasar tranexámico en pacientes con hemorragia digestiva, pero los pacientes que recolectan, que son el 90% de los pacientes, tenían más de 90 de sistólica. O sea, no eran pacientes que estaban en shock. Para mí representa como pasar plaquetas o factores a un paciente que está compensado. Entonces, la verdad es que evidencia de tranexámico para hemorragia digestiva no hay clara, pero bueno, tenemos evidencia, como dijo Marcos, del CRASH 2, que es en trauma, del CRASH 3, que es en TEC moderado a grave, y nos faltó poner, pero también en sangrado obstétrico también. Entonces, mi pregunta es, ¿qué distinto tiene la hemorragia digestiva, el sangrado de hemorragia digestiva, que no podemos pasar tranexámico con un paciente chocado? La evidencia que hay son este estudio que lo pusimos a modo representativo, que son estudios chicos, que hay varios, que hablan de evidencia del paciente chocado en hemorragia digestiva. Pero bueno, son estudios chicos, obviamente, porque no hay tantos pacientes chocados por hemorragia digestiva. Pero bueno, creo que el debate es un poco eso. No hay tanta evidencia fuerte estrictamente para la hemorragia digestiva, pero sí tenemos los otros estudios fuertes con muchos pacientes. El CRASH 2 tiene 12.000 pacientes. Y bueno, nada, yo creo que en mi caso yo lo paso. Pero bueno, quizás más adelante sí salga un estudio que hable del shock hemorrágico y hemorragia digestiva, ¿no? Pero bueno, eso era un poquito lo que queríamos reflejar, y bueno, ¿qué pensaban ustedes también, no? ¿Escuchó lo que dije? Sí, sí. Yo esto lo hablamos con Ana un par de días atrás. Al parecer, cualquier paciente, a mí me parece que en el caso de la hemorragia digestiva no tiene tratamientos muy harto efectivos, como ser la doble terapéutica, mecánica, coagulación y la adrenalina. Y obviamente el bolo de IVP que estabiliza el coágulo. Y creo que ahí toda esa evidencia le gana por demás al examen, en el caso de hemorragia digestiva. Los otros casos, digamos, de trauma donde uno no puede parar el sangrado o no sabe de dónde viene el sangrado, o sea, uno entra en la endoscopio y no ve que hay una úlcera, nada, en ese caso, por ahí yo podría decir que sí podría tener algún beneficio, digamos, pero si no, me parece que digamos, uno ve la úlcera, la trata y está seguro que el shock es por eso, me parece que agregarle una comorbilidad de que el paciente pueda tener una trombosis después, me parece que no tiene mucha validez. No, voy a responder la pregunta a Val. El manejo inicial, la reanimación inicial cuando el paciente...
digamos, el planteo va a la pregunta de reanimación inicial antes que lleguen ustedes a la vida, digamos. O tener paciente chocado, aunque tenga sospecha de muerte digestiva, darle o no darle un examen. No, parece que en esas circunstancias no hay evidencia. Y sí es verdad que no se usa en hemorragia digestiva, pero no hay evidencia como dice a ver, es papito. ¿Qué sé yo? Sí, todos los perdón, el HALTIC no habla de aumento de mortalidad. Ninguno de los estudios a pasar tranexámico habla de aumento de mortalidad. Y el único que habla de aumentos trombóticos son pacientes que están compensados. O sea, no sé si lo estoy pensando mal, pero eran pacientes que tenían más de 90 de sistólica. Para mí representa pasar tranexámico, es lo mismo que, no sé, reanimar a ese paciente que tiene un sangrado mínimo, pasarle plaquetas. O sea, para mí no tiene sentido la representación de ese estudio en los pacientes shock-up, porque estamos hablando de pacientes shockados y de shock hemorrágico, ¿no? Pero bueno, es lo que yo pienso, ¿no? No, está bien. Dice que nosotros tenemos como mucho miedo al uso del tranexámico con los eventos básicamente trombólicos, ese es el gran miedo que tenemos. Y ahora el tranexámico, incluso nosotros hicimos un trabajo de fracturas de cadera que recibían tranexámico previo y no aumentaban el riesgo de enfermedades trombólicas. De hecho, cuando vas a estudiar un poquito más, la realidad es que es más el miedo que tenemos nosotros del uso que lo que realmente está reportado en la evidencia y es bastante seguro de usarlo. Yo la verdad que nunca leí con respecto a este tema, pero para ver lo que se puede hacer y terminar de estudiar un poquito, capaz si están interesados, sí, se podría hacer tranquilamente. Es algo que se podría hacer y ver que es trombólico si se generan trombólicos. Pero no está tan. Cuando estudias un poquito de eso, no es tanto y depende mucho del paciente, o sea, del paciente que tenés. Entiendo que este tipo de pacientes, o sea, estamos hablando de pacientes que podrían ser enfermedades trombólicas, ¿no? Para un paciente sano que viene con una digestiva, acá quedar así, un cirrótico probablemente no sea el mejor paciente para pasar el tranexámico. Pero capaz hay algunos pacientes que en el manejo inicial, no digo con la endoscopia, entiendo que en el manejo inicial capaz que podría ser utilidad. Yo creo que estaría bueno hacer un trabajo de eso. Me parece que hay una dificultad ahí en la selección de pacientes para una dificultad grande y en lo que es el comité de ética, digamos. De hecho, creo que el ALTIC lo suspenden por eventos adversos, pacientes. O sea, eso es lo que había, lo que yo leí eso al principio. Nosotros estamos un poco, para responder la pregunta que se plantea, un poco a ciegas, porque tenemos una evaluación de la hemostasia muy insuficiente. Nosotros nos seguimos manejando también rudimentariamente con TP, APTP y plaquetas. Y eso nos dice muchas cosas que puede estar pasando en el paciente. Por ejemplo, ¿tiene activada la fibrinolisis o no la tiene activada? Y el TP y el APTP y las plaquetas nos van a dar información sobre eso. Ya hace más de 10 años que empezó en los grupos de anestesistas del norte a utilizar una técnica que era el trofoelastograma y la trofoelastometría rotacional, ROTEM, que la tenemos disponible en nuestro hospital, pero que como es una técnica cara con aparatos muy complejos, solo se utiliza en los pacientes con trasplante hepático para evaluar todas estas complejidades que plantea un trasplantado en el periodo postoperatorio. Estamos lejos de tener acceso a eso, pero para responder, por ejemplo, a la pregunta y para eventualmente diseñar un ensayo que tenga cierta lógica, estos pacientes con compromiso hemodinámico con un sangrado digestivo, supónganse si uno los sometieron a una tromboelastometría rotacional, ROTEM, y tuviese aumento de la fibrinolisis, que lo muestra una curva, un gráfico visual, podrían ser enrolables al tranexámico o no tranexámico, y sería una selección fenomenal del candidato al cual uno tiene plausibilidad biológica para que actúe un inhibidor de la fibrinolisis, ¿no es cierto? Yo creo que estamos a ciegas, y si el elemento... Bueno, pasa que tenemos algo con lo que pasó,
que lo queremos usar como Como la nomenclatura. inversión sin data. Quiero contar algo. Perdón. ¿Saben cómo es el programa? ¿Saben lo que es? Bueno, básicamente es una técnica que hace el hemoterapia, una persona que trae sangre, se centrifuga y una máquina que se llama trombolicógrafo y grafica en una curva cómo es el proceso de coagulación y de disolución de ese coágulo. Entonces, uno ve dos fases. Entonces, como dice bien Lucas, lo que te permite ver esa curva es depende de la pendiente, el ángulo de la formación del trombo, es si se está formando bien ese trombo, si es potente o si es muy aplastado, y si es el tiempo de latencia, digamos, de ese trombo. O sea, cuán rápido se forma y cuán rápido o lento se disuelve. O sea, nos aporta un montón de datos a la formación de latencia. En el central, bajo ciertas condiciones muy precisas y llamando varios jefes de por medio, se autoriza el Rotem, que es extremadamente costoso, estamos hablando de más de 200 lucas fácil, para pacientes en shock hemorrágico completo. También se usa, como dijo Lucas, para toda la cirugía. O sea, yo tuve una cirugía de trasplante hepático en varias, y durante las 12 horas de trasplante hepático se usa la tromboterapia para guiar la reanimación del paciente minuto a minuto. O sea, es algo muy costoso, pero costo efectivo en ese contexto del paciente grave. Acá con Walter Escorzo lo hablamos, la semana pasada justo le planteé eso, que sería buenísimo a estos pacientes muy seleccionados, chocados, sin poder elástico, poder aplicarlo. Y dijo, mira, por ahora en este contexto económico el hospital no lo autoriza, pero sería lo ideal que nos permitiría a nosotros, en vez de estar pidiendo transfusión masiva o cosas así tiradas de los pelos sin un target específico, ser mucho más precisos. Entonces, si faltan plaquetas, se pasan plaquetas, si falta pirinógeno, se pasa pirinógeno y no se pasa nada de más. ¿Se entiende? Pero bueno, habría que por ahí hacer un ensayo, armamos algo con Ana también, que ya lo habíamos planteado, y randomizar y pasarle. Hay que ver si el comité ética nos autoriza. Es cuestión de tiempo. Sí, Todo claro. lo que termina barato y todo lo Como la PCR para el COVID. todo lo que resultaba ciencia ficción termina llegando a la mano. Algo que de acá a 10 años, la democracia se va a ver código a un volante. Igual, lo cierto también es que es algo caro, pero son pacientes muy esporádicos. Todos los pacientes tenían un poco por mes, ¿no? Son como, entre central y acá son 2 chocados por hemorragia por mes con suerte. Entonces, no es tampoco que vamos a estar teniendo PCR como el PCR de COVID que salen los 700 por mes. ¿Sí? No, pero lo que yo planteé es que. Una No, sí, podemos imaginar que estamos haciendo 500 PCR por día, como si nada. En realidad es mucho más caro eso. No, quiero decir otro. Hubo una charla de hemorragia digestiva la semana pasada, no me acuerdo el doctor que la dio, Bácaro creo que es el apellido. Lo dieron una charla con cirugía y hablaron del tromboelastograma y hablaron como que lo usaban en pacientes extremadamente seleccionados porque es una reanimación dirigida. Y como dijo la, bueno, que es carísima aparte, pero creo que es como muy, muy selectiva y se usa eso, en muy escasos pacientes. Está bien, pero una cosa es la reanimación dirigida y otra cosa es decir, bueno, lo aplicamos universalmente con ciertos criterios. Es que la droga, que es el tranexómico, es una droga relativamente barata. Y está demostrado. Claro. Ellos dijeron que la utilizaban en cirugía para dirigir la reanimación, no en otro contexto. Problema tranexómico. Los estudios en los que demostró utilidad de este Crash 2, creo que dan, para la mortalidad, da un NNP de 63, que tampoco. O sea, es lo que tiene ventaja es que es barata y que no demostraron que tenía muchos efectos tromboembólicos, pero tampoco es una maravilla. No sé, un NN3 de 63 no es un éxito terapéutico. Eso es lo más común. El programa de tiempo entre que llega el gastro a la canilla, a veces no es 2 3 horas. En el lugar del médico, yo no lo fago, ¿no? Absoluto. 14 con 16. 1,5% absoluto. 1 sobre 1 dividido 1,5%. ¿No? 1 sobre la diferencia de riesgo relativo, que es 1,5. O sea, 1 dividido 1,5%. Esto da ese nivel de mortalidad. 1 dividido 1,5 por 66. 66, ahí está, 66 NNP para esta mortalidad. En esta.
Y además también hay mucho análisis de esos grupos, no por el otro también por la. Pero bueno, vale la pena porque es una verdad. Y además, todo el tiempo el tranexámico están buscándole, por ejemplo, epistaxis, que se usa para hacer una herramienta. Los que lo usan una naturalidad son doctores. Me falta el examen porque el calambre no se quejan, las patas se promueven normal, y están, Local. sí, lo utilizan mucho, ¿no? Se habló de vino, de epistaxis, No se pudo. es un omeprazol de hecho. Es un omeprazol de luz. El epistaxis no se pudo desmontar, pensaba que era muy bueno. Encima está fuera de la comunidad, pero sí, En la que sí está bien, en la que sí se usa muy bien, pero creo que también es un tratamiento de estudios sacados bien cardíaco. Y en el No, justo el otro día me decía Jiménez, se están armando un grupo de hemorragia que quieren, digamos, ser referente, digamos, a nivel nacional, todo, con Macaro, Masí, Rafael Marco Loco, todo. Creo que habría que hablar con ellos, porque ellos van a ser los referentes a nivel nacional. Agradece, abundante, hay que hablar con ellos. Estar atendiendo a los clientes, Hay que hablar con ellos.